Tenemos varios tipos de agentes surfactantes. Tenemos los surfactantes aniónicos, que son utilizados en formulaciones de uso personal. Son incompatibles con los surfactantes catiónicos y precipitan en presencia de cationes divalentes. Ellos pueden producir hidrólisis y un pH alcalino indeseable. Como ejemplo tenemos el estearato de potasio y el dodecil sulfato de sodio, que es un componente del champú. Tenemos los surfactantes catiónicos. Son derivados de amonio cuaternario y las sales de amina. Son menos sensibles a las variaciones de pH y principalmente se emplean como bactericida, antiséptico y enjuagante. Por ejemplo, tenemos el cloruro de cetil trimetilamonio, que es un enjuague de cabello, y el bromuro de alquil trimetilamonio, que es un bactericida. Continuando con los agentes surfactantes, tenemos los surfactantes anfóteros, que son capaces de actuar tanto como un surfactante aniónico como catiónico o no iónico, según el pH del medio. Se emplea como agente detergente y bactericida. Son semejantes a los componentes de las proteínas y por tanto son en general poco irritantes. Tenemos, por ejemplo, el aminoácido propiónico y los derivados de la betaína. Tenemos ahora los surfactantes no iónicos. Ellos son compatibles con otro tipo de surfactantes y sus propiedades son poco sensibles a los cambios de pH. Se emplean como detergente y emulsificante. Ejemplo de ello tenemos el éter de polioxietilenglicol y los ésteres de glicerol. Tenemos ahora los surfactantes naturales. Recordemos que estos son productos biológicos y son productos sumamente de fácil degradación. Su acción es muy limitada en comparación con los otros surfactantes debido a su débil eficacia físico-química. Tenemos los fosfolípidos como la lecitina y las sales biliares. De la función de los surfactantes en estas preparaciones cosméticas hay que destacar que ellos son altamente emulsionantes. Ellos intervienen en la formación de las emulsiones. Por una parte, reducen la tensión superficial, que refiere a la cantidad de energía que se necesaria para crear un área interfacial unida entre los líquidos invisibles, y por otra parte forman una película interfacial entre los líquidos dispersos, que sería la fase interna, y el medio continuo. Actúan como barrera protectora que retardando o impiden la separación de los líquidos invisibles. Existen emulsiones que se abrevian dependiendo de su función y dependiendo de su capacidad. Tenemos las emulsiones aquo-oleosa y los óleo-acuosa. Los definimos como water-oil o oil-water, dependiendo del tipo de surfactante utilizado, por la naturaleza química que tiene el constituyente del sistema y la proporción que tiene en las fases invisibles.
Continuando con la función de los agentes surfactantes, tenemos la función solubilizante, que está condicionada a la formación de las micelas. Recordemos que ello forma parte de las interfaces y esto va a depender de la concentración de los productos, de la concentración tanto de la fase acuosa como de la fase oleosa. Y esta concentración se va a llamar concentración crítica micelar. La importancia radica en que solubiliza los componentes que no serían solubles en el solvente. Por ejemplo, se hace posible solubilizar aceites en medios polares, aguas de baño, lociones y tónicas, o sustancias hidrosolubles en medios no polares, por ejemplo, los maquillajes, el labial y todos los cosméticos decorativos, por ejemplo. De la función humidificante, que va a constituir el desplazamiento de un fluido en contacto con una superficie por otro fluido. Este proceso implica la participación de al menos 3 fases. Generalmente, la dermohumidificación se refiere al desplazamiento del aire en contacto con la superficie líquida o sólida. Este desplazamiento es obtenido por el agua o por una solución acuosa de un compuesto capaz de aumentar la capacidad de deslizamiento, disminuye la tensión superficial y aumenta la capacidad del líquido a mojar la superficie. La función humidificante es como una trilogía, depende de un triángulo, depende del aire, agua y el aceite, ¿no? Depende de la función acuosa, la función liposoluble y del aire. Van a interactuar, son elementos que van a interactuar para mantener o para hacer la función de humidificante. De la función espumante, la cantidad de espuma está relacionada con la reducción de la tensión superficial y la formación de la película surfactante absorbido en la superficie de las burbujas de gas disperso. Los agentes espumantes son utilizados en la fabricación de cremas para afeitar, y esta actividad también está asociada con la limpieza de los jabones y champú, aunque esto no indica la eficacia o la eficiencia de este producto. Tenemos en la acción de los agentes surfactantes, está relacionada directamente con la tensión superficial, la capacidad crítica micelar y la reducción la reducción para la formación de una película de absorción de esos componentes. La función dispersante, esta propiedad es utilizada en la preparación de dispersiones de sólido finamente dividido en medio líquido. La inestabilidad de una suspensión se manifiesta por la sedimentación y aglomeración del sólido, o por la floculación y la recristalización. Se cree que este proceso se lleva a cabo en etapas sucesivas, que sería la humedad del sólido por el líquido, que pertenece a la acción humectante,
la fragmentación de las partículas sólidas y la inhibición de la aglomeración por esa formación de la barrera energética. Vamos a evitar que se precipite y que se sedimente los componentes de un cosmético en esta fase dispersante. ¿Cuáles serían las implicaciones biológicas de la utilización de los surfactantes? Recordemos de que hay muchas fórmulas sensibles, de que hay muchas fórmulas que tienen unas fórmulas cosméticas que son destinadas para limpiar, humedad, proteger, mantener y decorar. Muchas veces, dependiendo del tipo de piel, estos agentes surfactantes nos pueden traer alguna implicación. Muchas de esas refieren a que pueden reducir el contenido de las sustancias hidrosolubles e higroscópicas, y también va a alterar la capacidad natural de los lípidos en retener el agua, reduce la flexibilidad y elasticidad y genera que la piel pueda ser una piel seca. Los agentes tensoactivos también pueden aumentar la permeabilidad de la piel al provocar la desnaturalización de las proteínas de la capa córnea y facilitan la difusión de moléculas polares a través de la epidermis. Por otro lado, también son capaces de modificar el metabolismo de la epidermis, tanto en los lípidos como en los ácidos nucleicos y nucleótidos. Y igualmente puede verse afectado o puede reducir la actividad respiratoria de la piel, o que sería la absorción de oxígeno de la piel. Otro constituyente cosmético son los sólidos insolubles. Se añaden en pequeñas cantidades, pero deben estar dispersos de manera adecuada. Son generalmente sales minerales que se introducen en la preparación por diversas razones: coloración de la piel, astringente, antiséptico. Por ejemplo, mencionamos el óxido y carbonato de zinc, la bentonita y el talco, que son sólidos insolubles que vamos a encontrar con mucha frecuencia en los bloqueadores solares de tipo físico. De los agentes antioxidantes, secuestrantes y conservadores, los primeros, que son los agentes antioxidantes, se utilizan como secuestrantes de químicos porque van a evitar el enranciamiento de los aceites y de las grasas naturales que forman parte de productos irritantes o de olor desagradable. De los secuestrantes son compuestos químicos capaces de formar complejos hidrosolubles con los metales polivalentes y evitan la formación de jabones insolubles. Y de los conservadores son introducidos para evitar el desarrollo y la proliferación de bacterias y hongos. Damos inicio a nuestro cuarto tema del segundo módulo de químicas cosméticas, referido a las formas cosméticas. Hemos visto la composición química de los cosméticos como el primer tema de este segundo módulo. Vimos la penetración y actuación de los cosméticos como segundo tema de este mismo módulo. Vimos también lo que son los principales constituyentes de los cosméticos como el tercer tema del segundo módulo, y ahora vamos a ver las formas cosméticas. Aquí comenzaremos a profundizar más en los temas anteriores para poder dar pie y conocer más de las formas cosméticas presentes. La composición de un cosmético, dijimos que está formado por 4 elementos fundamentales. El cosmético tiene principio activo, excipientes, aditivos y conservantes.
De los principios activos definimos que es el que le va a dar el propósito y la funcionalidad principal a un cosmético. Existen principios activos vegetales, animales, sintéticos y sólidos. Dentro de los principios activos vegetales tenemos todos aquellos sustancias provenientes de las plantas. Por ejemplo, tenemos vitaminas, tenemos los alfa hidroxiácidos. De los principios activos animales tenemos la albúmina, por ejemplo, la albúmina, proteína, dentro de otras. También tenemos, con respecto a los sintéticos, tenemos la urea, y de los sólidos tenemos, por ejemplo, el óxido de zinc. Los agentes tensoactivos vamos a encontrarlo dentro de un cosmético. Ellos van a proporcionar o a ayudar a que disminuya la tensión superficial y haya menor grado de immiscibilidad, o sea, que haya una mayor miscibilidad entre los componentes para mantener una fórmula homogénea. Dentro de las propiedades de los agentes tensoactivos es mantener la homogeneidad de un compuesto cosmético. De la composición hablamos de los conservadores, que son aquellos que van a evitar la proliferación de bacterias u hongos. Los correctores son aquellos que van a, como dicen su palabra, corregir los malos olores dentro de las formulaciones cosméticas, y los colorantes son aquellos como los pigmentos que van a darle la funcionalidad de maquillar, de embellecer. Es un cosmético que va a tener la función de decorar, va a decorar. Por ello aplica los pigmentos. De los perfumes, decimos de que los perfumes generalmente provienen de tinturas, y estos son de aceites, y todos son muy aceitosos. Sin embargo, los perfumes son los que le dan la propiedad o la atribución sensorial de aroma a los productos cosméticos. Es el que le va a dar esa agradabilidad para que el consumidor se sienta atraído por el cosmético y por el olor del cosmético, porque a nadie le gusta utilizar un producto que tenga un mal olor. Primero, porque repele de primera forma al usuario, igualmente a las personas cercanas. Los tampones van a formar parte de lo que constituye la acción físico-química de un cosmético, porque el tampón va a amortiguar, va a tratar de evitar de que haya interacciones dentro de los productos cosméticos, de que entre los componentes, entre los principios activos de un cosmético, pueda haber una inestabilidad del pH, por ejemplo. El tampón va a hacer una amortiguación, va a regular las propiedades de esos componentes que están adentro de un cosmético. De los excipientes referimos que es el medio por donde se va a diluir, o por donde el medio o el vehículo que va a transportar el principio activo. Existen diferentes tipos de excipientes. Tenemos el solvente, el excipiente universal, como es el agua. Tenemos el alcohol, la glicerina, el propilenglicol, la acetona, el éter cetílico y los aceites. El alcohol, la glicerina y el propilenglicol son los componentes que mayormente conseguimos en las fórmulas cosméticas. La acetona
lo vemos igualmente en las fórmulas cosméticas, pero en una proporción limitada y dependiendo de la funcionabilidad del cosmético, al igual que el éter cetílico. Y los aceites los vamos a conseguir en muchos de los cosméticos, y estos excipientes aceitosos van a permitir que haya que se rompa la función tensoactiva de los agentes que son lipofílicos. Es decir, los aceites van a permitir que los agentes lipocíficos, los principios activos lipofílicos de un componente cosmético puedan ser desplazados y puedan llegar a la penetración de ese producto en la piel. Recordemos que cuando tenemos un excipiente aceitoso, generalmente contribuye a mantener la humectación de una piel. Recordemos el concepto de excipiente, que es el que va a trasladar el principio activo dentro de un cosmético, es el vehículo del principio activo de un cosmético. Existen diversos tipos de excipientes, pero esencialmente vamos a hablar de los sistemas que forman estos excipientes. Es una característica cualitativa de las formas cosméticas. Tenemos sistemas monofásicos y sistemas polifásicos. Los sistemas monofásicos son las disoluciones. En las disoluciones vamos a conseguir una sola fase. Va a haber una unión dentro de todos los componentes de un cosmético. No se va a ver ninguna irregularidad, va a haber una sola fase homogénea. Y tenemos los sistemas polifásicos, que son las dispersiones, los geles, las suspensiones y las emulsiones. En las dispersiones vamos a ver algunos componentes que van a estar dispersos o suspendidos dentro de una solución. Los geles son formas reológicas de gelatina que tienen suspendidos algún otro componente. Por ejemplo, tenemos los exfoliantes. Muchos exfoliantes tienen liposomas, que son vesículas chiquiticas, que hablamos anteriormente. Son vesículas muy pequeñas suspendidas dentro de la forma de gel, del excipiente gel. Tenemos las suspensiones, que radica en la formación de dos fases que están suspendidas, que no hay unión de estos productos, a no ser por un mecanismo externo o mecánico como la agitación. Y tenemos las emulsiones. Recordemos que las emulsiones las hemos estado viendo por la tensión superficial que existe o coexiste entre los componentes de su fórmula. Esta tensión superficial va a verse, van a tratar de unirse dependiendo de la concentración de cada uno de los componentes. Si hay una emulsión oleoacuosa o si hay una emulsión aquo-oleosa. Podemos observar una clara evidencia de un sistema polifásico de dispersiones, donde tenemos una dispersión y tenemos una emulsión. Como pueden ver, tanto la dispersión como la emulsión tienen fases o componentes que no son miscibles entre sí, lo que hacen que estos productos tengan su calidad de dispersión o cualidad de dispersión y cualidad de emulsión. De la penetración y absorción de un cosmético, recordemos de que tenemos las tres capas de la piel, epidermis, dermis e hipodermis, y tenemos dentro de la capa epidermis la masa externa, que es el estrato córneo. El estrato córneo va a ser un agente protector que va a impedir a toda manera
la penetración de los productos cosméticos. Sin embargo, existen diferentes formas de reducir el estrato córneo y hacerlo que pueda pasar esos productos cosméticos. Sabemos que la mayoría de las sustancias que cruzan el estrato córneo lo hacen a través de la matriz lipídica que está situada entre los queratinocitos. En el estrato córneo existen tres tipos de lípidos: los ácidos grasos, la ceramida y el colesterol. Se trata de lípidos bipolares que disponen de forma múltiple entre la bicapa de queratinocitos y crean una barrera para evitar que haya penetración de estos productos cosméticos. Aquí podemos apreciar el modelo de la fase del estrato córneo y su manera de actuación para poder hacer penetrar los productos cosméticos. Para potenciar los efectos de la penetración dérmica, tenemos los alcoholes, los ácidos grasos, los ésteres, los amidas, los tensioactivos y la ciclodextrina. Podemos apreciar a simple vista que todos estos productos tienen moléculas similares a la composición de la piel. El alcohol va a penetrar la piel dependiendo de la longitud de la cadena hidrocarbonada. Los polioles, por ejemplo, el propilenglicol, el dietilenglicol y los polietilenglicoles son humectantes y disolventes. Los ácidos grasos van a alterar temporalmente la subcapa de la matriz lipídica del estrato córneo. Dentro de estos ácidos grasos tenemos el ácido oleico y el ácido esteárico. Los ésteres van a actuar sobre la matriz lipídica. Las aminas, conocidas como por ejemplo la urea, va a actuar como un humectante y funciona como un queratolítico suave después de contacto prolongado con la piel. Recordemos que la urea tiene la gran capacidad de romper puentes de hidrógeno y eso va a potenciar la penetración dérmica y va a través de los canales hidrofílicos. De los agentes tensioactivos, recordemos que son sustancias que se emplean como emulsionantes y agentes de limpieza. Ellos interaccionan entre las membranas celulares, potenciando la penetración dérmica. Y las ciclodextrinas son sustancias biocompatibles cuya molécula consiste en anillos de glucosa unidas entre sí formando una estructura de un truncado en una cavidad interior de naturaleza lipofílica y exterior de naturaleza hidrofílica. Es una estructura que permite, dependiendo de su forma, actuar hacia los agentes lipofílicos como los agentes hidrofílicos. De las formas cosméticas, hablando de las soluciones, sabemos que las formas cosméticas son monofásicas, es decir, donde conseguimos una solución enteramente homogénea, donde no va a haber dispersión, donde no va a haber fases discontinuas, sino que vamos a ver una unión dentro de todos los componentes que ha proporcionado la composición de esta solución. Las soluciones hidrofílicas contienen agua como componente mayoritario, pero no excluye la presencia del alcohol. Y tenemos las soluciones lipofílicas que contienen generalmente una mezcla de aceite o ésteres grasos. Estos son los tipos de soluciones existentes. De las emulsiones es un sistema bifásico donde hay una inmisibilidad entre los componentes, pero es una inmisibilidad que es vista a simple vista, es vista de inmediato. No hay unión dentro
de los componentes de estos tipos de emulsiones, y existen, dependiendo de la concentración de los componentes, diferentes fases, que es la fase oleoacuosa o la fase acuo-oleosa, todo dependiendo de la concentración. Y ellos tienen agentes de tensión interfacial que permite la interacción momentánea de estos productos, de los componentes que se encuentran en fase inmiscible. Tenemos los geles, que son sistemas semisólidos o sólidos, que consiste en la suspensión compuesta con partículas inorgánicas pequeñas o moléculas orgánicas grandes. Dentro de los geles, como vemos, el excipiente es gelatina y tiene suspendidas partículas para poder penetrar en la piel. Tenemos las lociones, que es un producto líquido que está formado generalmente por excipiente alcohólico y acuoso, por una unión entre ellos. Y finalmente las pastas, que son formas semisólidas difásicas, en las cuales una mezcla monofásica de los componentes líquidos se dispersan en una fase sólida insoluble formada por uno o varios ingredientes. Tenemos, por ejemplo, las pastas dentríficas. Otra forma cosmética que vamos a ver van a ser las pastillas y las barras. Las pastillas van a ser la forma sólida destinadas a ser utilizadas mediante la frotación. Por ejemplo, tenemos los jabones los jabones de sólido de baño que vamos a tener en nuestro baño, y ellos van a estar formados por sales alcalinas. Esos son en forma de pastilla, en forma sólida pastilla. Y tenemos las barras, que son formas cosméticas sólidas, que van a estar destinadas igualmente para la frotación en la piel, pero a diferencia de las pastillas, las barras son dedicadas a la formulación de desodorantes y agentes antitranspirantes. Cabe destacar que tenemos también biovectores dentro de las formas cosméticas, como habíamos comentado con respecto al gel. Los biovectores son partículas diminutas que van a transportar con mucha precisión principios activos exactos a donde se necesita en la piel. Entre ellos mencionamos los liposomas, los esfingosomas, microesferas, las nanoesferas y las miliesferas. Todos ellos van a depender precisamente del tamaño de la esfera. Los liposomas son vesículas formadas por fosfolípidos de 0,2 a 0,4 micras de diámetro y forman una membrana biomolecular, y ellos transportan dentro de ellos muchas sustancias, muchos extractos oleosos. ¿De qué manera ellos van a actuar? Ellos son un factor de hidrorretención e hidratación debido al aporte directo de agua protegida que tienen en el interior, a ser dirigidos enzimáticamente. Recuerden que tenemos el estrato córneo, que el estrato córneo está formado por tiene muchas compuestos lípidos que nos van a permitir fácilmente la penetración de estos productos, la penetración de los productos. Por medio de estas formulaciones, los liposomas van a aportar fosfolípidos que van a mejorar la capacidad de retención de agua y reducen la pérdida transepidérmica al mejorar la emulsión epicutánea. También van a poseer una gran capacidad de penetración por tener la misma estructura molecular de las membranas celulares, y van a contribuir a la regeneración rápida del daño causado por factores químicos y biológicos a la barrera de permeabilidad selectiva de la piel. Estas son las características esenciales que vamos a apreciar en los liposomas. Tenemos también las esfingosomas, que son vesículas similares a los liposomas, y ellos
todo esto, tanto los liposomas como los fingosomas, van a lograr la penetración de los productos a la piel debido a los componentes de los que ellos están formados. También tenemos las nanoesferas, que son partículas mucho más pequeñas. Tenemos también las microesferas, que son también partículas muy pequeñas. Ellos van a permitir la liberación progresiva de los principios activos. En resumen, este tema nos ha ayudado a profundizar un poco más en lo que es la química cosmética. Hablamos de los componentes de un cosmético, hablamos de los principios activos, de los tensoactivos, de los conservantes, hablamos también de los excipientes, los diferentes excipientes, cómo se comportan los excipientes. Igualmente hablamos nuevamente de la penetración de los productos, pero de una manera más específica y más profunda, porque vemos que es dependiendo de la penetración y absorción de los productos, es dependiendo de la forma cosmética cómo estos productos logran romper esas barreras que permite la absorción de los productos cosméticos. Y finalmente vimos las formas cosméticas como las soluciones, las disoluciones, las emulsiones. Igualmente hablamos de los vectores o biovectores, que son vectores que están dentro de las formas cosméticas, que van a permitir la mejor permeabilidad de los productos, de los principios activos en la piel. Muchas gracias.